El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante. Estoy seguro que muchas de las personas que hoy nos acompañan han sido parte de estos espacios de los que vamos a hablar hoy, que es plazas públicas y cómo estas plazas públicas han dado pie y han sido plataforma precisamente para la expresión social. Para la conversación del día de hoy tenemos realmente un panel de lujo. Como invitado principal tenemos al profesor Carlos Sabino y un panel de profesionales jóvenes de altísimo nivel. Así que agradezco a todos el que podamos contar con su tiempo para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Antes de pasar a nuestro video de presentación, voy a hacer solamente en un minuto la introducción de las hojas de vida de quienes nos acompañan. Como invitado tenemos al profesor Carlos Sabino, que es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado 25 libros, entre los que destacan sus libros sobre metodología de la investigación y obras de historia, entre las cuales se cuenta Guatemala, la historia silenciada, en 2 tomos, El amanecer de la libertad, la independencia de América Latina, Tiempos de Ubico en Guatemala y el mundo, Guatemala, la historia que vivimos, 1985-2015, Arbenz, una biografía, y La independencia y el centenario, recientemente publicado a 2 manos con la doctora Lorena Castellanos. Actualmente es coordinador académico de la maestría en historia de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenido, profesor Sabino. Gracias. También tenemos el día de hoy un panel de profesionales que nos sentimos muy honrados de compartir espacio con ellos. Los presento de manera inmediata. Nos acompaña Juan Diego Godoy. Él es licenciado en Comunicación y Periodismo de la Universidad del Istmo. Tiene una especialización en Análisis Político y Comunicación de la Universidad de Alcalá y estudios de maestría en Periodismo de la Escuela de Periodismo del prestigioso medio El País. Ha sido periodista especializado en investigación y columnista del diario República, director de comunicación de la entidad AFI, profesor universitario de la UNIS, director y redactor de contenidos en TENET Ideas y actualmente editor de audiencias y miembro del consejo editorial del periódico. Bienvenido, Juan Diego. Tenemos también tenemos con nosotros a Josías López Orozco. Josías es ingeniero empresarial de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente candidato al Master of Arts en Historia de la misma casa de estudios. Ha sido CEO y fundador de Chemic, director de la Agencia Digital de Conversión, director del programa Scalerator de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente Product Manager de Pacifico.com. Josías recibió el premio del ITA Full Scholarship Award por su excelente desempeño académico en la universidad. Bienvenido, Josías. Gracias, Roberto. Y completa el panel Luis Abundio Maldonado, abogado. Él es el socio director de la firma de abogados internacional Dentons en Guatemala. Dirige las prácticas de derecho financiero, mercados regulados y derecho público, además de ser co-chair de la práctica de infraestructura para América Latina y el Caribe. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín y ha cursado Finanzas, Economía Internacional y Derecho Corporativo en las universidades de Harvard, Princeton y London School of Economics. Participa activamente en el desarrollo comunitario, es fiduciario de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa, del Consejo de Asesores de la Decanatura de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad Rafael Andívar, cofundador de alumnos de Global Shapers Guatemala del Foro Económico Mundial. Bienvenido, Luis Abundio. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias. Pues con esta breve introducción voy a pasar entonces a nuestro audiovisual, el video de introducción que nos va a poner en situación al tema que vamos a conversar hoy, plazas públicas y expresión social. Por favor, todos ocupemos entonces nuestra banca en el parque porque empezamos el programa. Adelante con el video. Las plazas públicas son centros de convergencia. En estos espacios abiertos se encuentran personas, ideas, productos
y protestas. Es el espacio público por excelencia. Es accesible a cualquier persona y es tan diverso como los habitantes quieren que sea. Las plazas son espacios urbanísticos, una constante en todas las ciudades humanas. Las plazas son espacios descubiertos en donde se pueden realizar diversas actividades comerciales, sociales, militares, políticas o religiosas. Desde la antigüedad encontramos plazas emblemáticas en centros urbanos. El ágora en las antiguas ciudades griegas. Los foros romanos algunos siglos después. En Mesoamérica encontramos plazas en la acrópolis de las grandes metrópolis. En Latinoamérica, durante la conquista se importaron las llamadas plazas de armas, como punto central del diseño ajedrezado de las nuevas ciudades españolas. Su nombre proviene del hecho de ser el último punto de defensa de una ciudad en caso de asedio. Sería también el lugar donde los defensores distribuirían las armas. Era el lugar donde se revisaban las tropas y éstas desfilaban. Desde este punto, las ciudades hispanoamericanas trazaron sus nuevas calles, parques, casas y comercios. Alrededor de estas, generalmente se encuentran los centros de poder, la iglesia local y el portal del comercio. Alrededor del mundo encontramos ejemplos de plazas icónicas, todos centros de poder político, económico, capitales religiosas o centros de expresión social. La Plaza de San Pedro en el Vaticano, el National Mall en Washington, D.C., la Plaza Roja en Moscú, el Zócalo en México, el centro de la mezquita Masjid al-Haram en la Meca, Tiananmen en Pekín, Times Square en Nueva York, Trafalgar en Londres. La plaza más conocida de Guatemala es la Plaza de la Constitución, el kilómetro cero de las rutas nacionales. Como vimos anteriormente en el webinar de Arquitectura y Poder Público, la Plaza de la Constitución ha evolucionado junto con el país. Durante la independencia, la Plaza de Armas juntó a ciudadanos afuera del Palacio Real para celebrar la independencia. Durante mucho tiempo fue conocida como la Plaza de Armas. En el espacio estuvo la fuente de Carlos III. Los gobiernos liberales convirtieron la plaza en un parque y durante el gobierno de Reina Barrios se embelleció con un gazebo en el centro y el monumento de Cristóbal Colón que actualmente está en la Avenida de las Américas. La actual configuración de plaza se hizo en 1983, algunos años después de la explosión de una bomba en el lugar. Esta transformación implicó la construcción de un parqueo subterráneo y el recorte de la fuente central. La plaza ha sido un símbolo político nacional en diferentes generaciones. Por varias razones, grupos de ciudadanos se han congregado en las plazas y parques del país para protestar ante una situación política. Usualmente terminan siendo el punto final de una marcha o protesta. En 1920, los unionistas protestaron contra la dictadura de Estrada. Las protestas y luego la revolución en los últimos años de Ubico tuvieron de punto relevante el Parque Central. Durante el conflicto armado interno, el Parque Central vio golpes de Estado, bombazos y protestas. Y en años más recientes, las protestas han mostrado la importancia de la movilización ciudadana en tiempos democráticos. Las plazas, por su naturaleza pública y abierta, terminan siendo espacios de expresión ciudadana, especialmente en momentos de grandes movimientos políticos o sociales.
en este excelente material audiovisual que nos ha preparado la dirección editorial del programa de Cultura y Política y en la voz de la licenciada Lely Vélez, vamos a dar inicio entonces a esta conversación y para ello voy a estructurarla sobre la base de 4 bloques y vamos a dirigir siempre en cada uno de los bloques una pregunta al profesor Sabino y la intervención con apuntes específicos que nos harán nuestros profesionales que acompañan. Yo quisiera, como soy maestro de ceremonias y controlador del tiempo, excusarme porque debo mantener la conversación del webinar dentro del espacio razonable de tiempo, así que yo tendré la difícil tarea de llevar el reloj en este diálogo interesante, pero vamos a comenzar entonces para entrar en materia directamente. Profesor Sabino, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por su presencia, y quisiéramos que nos ponga usted un poco en situación respecto de la importancia de las plazas públicas en una sociedad. Yo quisiera solo dejar sugeridos 2 o 3 temas para que tanto usted como los profesionales del panel nos hagan sus apuntes, pero me atrevo a preguntar si son necesarias las plazas y qué papel desempeñan, si uno puede tomar realmente el sabor de una sociedad cuando uno está visitando un país y se toma un refresco en un parque o en la plaza central, si uno puede tomar el sabor de esa sociedad y qué es infaltable en una plaza pública. Así que, por favor, profesor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto para mí estar en este webinar de un tema tan interesante. Ya hemos visto algunas cosas en el video que vamos a tocar aquí. Yo, como buen profesor, voy a empezar por una definición. ¿Qué es una plaza pública? Una plaza pública es un lugar que tiene 2 características básicas. Es descubierto, o sea, no es un espacio cerrado como un teatro o un auditorio, y es abierto. No está cerrado, no está cercado. Hay plazas que en las ciudades ahora se han cercado por razones de seguridad, pero esencialmente una plaza es un espacio abierto y disponible. ¿Cuándo empiezan las plazas? ¿Cuándo y qué significan las plazas? Bueno, tenemos en la cultura occidental los antecedentes. Se supone que las primeras plazas o algo parecido comenzaron en la isla de Creta, en la cultura minoica. Acá no sabemos realmente, digamos, en la cultura maya, pero evidentemente también estamos hablando de unos 2000 años o más de antigüedad. Las plazas entonces son lugares donde converge la gente. Y yo me atrevería a decir que sin una plaza central no hay verdaderamente una ciudad. Y las ciudades que no lo tenían en la historia, pues lo han ido construyendo después, las han ido ampliando, las han ido mejorando. Vamos a ver el primer caso, el caso griego. El caso griego se caracteriza por tener lo que se llama un ágora. Y el ágora era un espacio que definía de alguna manera el centro de la ciudad, que estaba donde podían converger todas las personas y que se diferenciaba en la mayoría de las ciudades de lo que llamamos la Acrópolis. La Acrópolis, por su nombre, es ciudad alta, y en la Acrópolis está el centro religioso y a veces del poder. Varias ciudades griegas tenían reyes o estaban gobernadas por una aristocracia que tenía un número 1 dentro de ellos. Entonces, la plaza es algo más popular. Y básicamente en las ciudades griegas es una plaza de mercado. Pero es una plaza de mercado donde la gente concurría porque tenía que vender y tenía que comprar, pero donde inmediatamente, o no sé si tan inmediatamente, pero con el tiempo se generó un lugar para la discusión pública. En el ágora se debatía, se hablaba, se hacían festejos, se hacían juegos, en fin. O sea, lo que están viendo ustedes es
no es el Partenón, pero es uno de los templos griegos que estaban un poco separados. El Ágora no era un centro religioso, era un centro comercial y cultural y político en el sentido de los debates y de la presentación de los candidatos. El Foro Romano es el segundo ejemplo que les podemos dar. Y la palabra foro, esto yo me enteré justamente para este webinar, porque estuve escarbando un poco fuentes para hablar de este tema. El foro romano viene de la palabra forum, de lo que está afuera. Eso es curioso, pero explica un poco la idea de un mercado. Afuera de la ciudad, en sí mismo amurallada o cerrada o controlada, se encontraba la gente para cambiar, para intercambiar, para vender y comprar. Por eso estaba afuera, porque venían los que no eran propiamente de la ciudad. Con el tiempo se la fue incorporando a la ciudad y con el tiempo quedó como el verdadero centro de la ciudad. Nosotros le llamamos foro, incluso a lo que es todo lo que tiene que ver con la abogacía, con los pleitos, con la justicia, con el derecho. Pero en realidad ese es un proceso posterior. Yo me atrevería a decir entonces que el primer punto de encuentro de gente es el comercio. Y es el comercio que abarca no una ciudad, no solo una ciudad, sino todo un área alrededor de la ciudad. Y eso es lo que significa que la ciudad se convierte en el centro de lo que pudiéramos llamar una región. Esa es un poco la primera aproximación que podemos dar a lo que es una plaza. Espacio abierto, espacio descubierto, espacio donde no está creado especialmente para que la gente se manifieste, pero sí especialmente para el encuentro. Ese encuentro se convierte en un punto de encuentro político, religioso, cultural, lúdico, deportivo, en fin, para todo lo que la gente quiere hacer. Para mostrarse simplemente y para decir qué bien vestido está uno, o para ver muchachas o muchachos, según los casos. Plaza de Armas, entonces, como lo decía en el video, era el lugar, y bueno, antes de eso lo podemos ver después, pero es importante decir que esos lugares han crecido espontáneamente, pero no siempre espontáneamente. Hay muchas plazas que se construyeron después para decir, esta sí es una ciudad. Sin una plaza nosotros no podemos hablar de una ciudad. Yo creo que el nacimiento de la vida urbana está íntimamente ligado a esto, a una urbe como un conjunto grande de personas que se sitúan alrededor de algo y que interactúan entre sí. Excelente, excelente, Carlos. Creo que has hecho una muy buena introducción poniéndonos el marco conceptual e introduciéndonos ya en algunos ejemplos históricos. Y quisiera abrir a los apuntes de nuestro panel de profesionales y para ello voy a pedir a Juan Diego que desde su perspectiva de periodista, de alguien que ha estado precisamente en la labor de investigación, nos pueda dar un poco su apreciación inicial al tema. ¿Cuál es, digamos, la perspectiva, la dimensión que las plazas o los parques públicos centrales tienen para una sociedad? Juan Diego, por favor, adelante. Gracias, Roberto. Parto un poco de lo general y llego luego al periodismo. Lo decía Carlos, que no es una ciudad si no hay una plaza. Y yo pienso que también no hay plaza más triste que la plaza que está vacía, porque las plazas pues son creadas para eso, para llenarse y, como decía muy bien Carlos, para hacer puntos de encuentro y que en esos encuentros pues se manifiesten diferentes ideas. Lo que yo sí pienso es que las plazas serán tan útiles, tan vitales, tan diversas como sus ciudadanos lo permitan. ¿A qué me refiero con esto? Que una plaza puede existir, buenísimo, en diferentes ciudades, en diferentes continentes, pero el uso que se le da a esa plaza lo van a determinar sus ciudadanos y por ende la utilidad que recibe esa plaza la determinan sus ciudadanos. Hablamos de la Plaza de la Constitución, pues hemos visto que la plaza es muy útil
y ese tipo de utilidades se las vamos dando a los ciudadanos poco a poco. A veces es una utilidad religiosa, a veces una utilidad cultural, a veces una utilidad deportiva. Yo pienso que siempre hay una utilidad política de fondo, y eso tal vez ya lo podríamos discutir ya más si vemos cuál es la definición de política y si vemos ciertos ejemplos, pero considero que siempre hay una utilidad política de fondo. Y llegando hacia al punto de vista periodístico, yo creo que las plazas son también monumentos a la libertad de expresión. ¿A qué me refiero con esto? Mientras existan plazas dentro de ciertos contextos, pues habrá libertad de expresión, o al menos serán amenazas de libertad de expresión para gobiernos autoritarios, porque en las plazas se han tejido múltiples diálogos, múltiples debates, como son puntos de encuentro, pues esos encuentros pueden ser de convivencia o también de enfrentamientos de ideas. Entonces, mientras haya plazas, habrá libertad de expresión, y por eso le atañe mucho al periodismo. Nos interesan mucho las plazas porque ahí, pues, no solo nosotros llegamos a presenciar acontecimientos históricos, también son fuentes de información. Las plazas deberían ser para los periodistas un lugar en donde podemos extraer relatos, podemos contemplar la historia y podemos también ver qué está pasando en las principales ciudades y en los países. Así que para mí son como un artista que ve, digamos que ve en un lienzo en blanco, ya ve una obra de arte. Pues yo creo que tal vez un periodista en una plaza podría ver una futura historia. Así que ese es mi aporte. Excelente, Juan Diego, muchísimas gracias. Creo que has puesto, digamos, ahí una dimensión desde la perspectiva del periodismo que yo creo que nos invita a continuar la conversación, y lo vamos a seguir en alguno de los bloques posteriores. Pero quisiera ofrecer entonces ahora la palabra a Josías. Josías, tú has estado muy involucrado en el estudio de la historia, y quisiera que nos ayudaras a introducir un poco tu perspectiva desde la historia, la importancia que tienen estos puntos de encuentro que les llamamos plazas públicas. Por favor, Josías, la plataforma es tuya. Muchas gracias, Roberto, y gracias a todos los que nos acompañan. Sí, tal vez me gustó mucho el video. Justo tiene una frase del antropólogo Manuel Delgado, que es que la plaza es el espacio democrático por excelencia. Entonces, esa frase me parece muy exacta. Creo que es una interpretación moderna, diría yo, más como un resultado actual de la plaza. Justo a partir de ahí, pues quisiera tal vez llevarlos como 500 años hacia atrás, particularmente en la plaza latinoamericana, que tiene sus diferencias de la plaza europea, por ejemplo, o pues de la plaza maya, digamos, antigua. La plaza latinoamericana, desde una perspectiva histórica, pues o hispanoamericana, es prácticamente una herencia española, y lo vemos prácticamente, digamos, nosotros actualmente pues podemos ver la plaza como un punto, un lugar estratégico, un cuadro donde tengo la iglesia, tengo al ayuntamiento, tengo otros edificios importantes, y todo eso sí tiene su origen pues prácticamente ahí sí que en el proceso de colonización español. De hecho, la primera vez que hubo como reglamentos formales para la plaza, al menos pues que yo tengo dato, para Latinoamérica sería 1573, que allá fue de decir, bueno, entonces, y estas que eran las ordenanzas de nueva población, Felipe III, que prácticamente ya estas leyes, digamos, o reglamentos, traían como muchas características muy particulares. Por ejemplo, decir, bueno, la iglesia tiene que estar en un solar independiente, o en una cuadra sería el equivalente moderno. Luego pues también tiene que estar el cabildo, y lo normal que sucedía era pues que conquistadores tenían sus casas pues lo más cercano de la plaza, digamos. Entonces me parece interesante eso, en el sentido de que la plaza originalmente, al menos pues decía, la plaza latinoamericana, pues no se pensó como vamos a hacer una plaza aquí para que la gente pueda manifestar en 400 años, sino fue más como un punto de decir, bueno, el centro del poder está acá, entonces vamos a crear una ciudad del Renacimiento, digamos, ya moderna, con bloques cuadrados, y a partir de ahí fue pues evolucionando la plaza. Entonces lo que me parece interesante es cómo nació, digamos, y eso se amarra mucho a que la plaza es un símbolo de poder. ¿Por qué es un símbolo de poder? Porque especialmente, pues, si recordamos la conquista, era una conquista eminentemente religiosa, y tenemos pues a la iglesia. Era también pues la parte política, digamos, el cabildo estaba enfrente. Entonces, desde su origen, la plaza, al menos la plaza latinoamericana, siempre ha sido un símbolo de poder,
y eso creo que le importa mucho para el tema de las manifestaciones o las protestas. ¿Por qué? Pues porque no sería lo mismo ir a protestar, no sé, en la explanada de Cayalá, donde son los conciertos, a ir a protestar frente al palacio, frente a la iglesia, porque ahí está concentrado el poder. Entonces creo que ese símbolo de poder se origina pues desde la colonia, desde la conquista, y obviamente pues fue evolucionando a lo largo de los años. Pero sí, prácticamente ese patrón lo vemos bueno, en ciudades, Ciudad de Guatemala, lo vemos en Antigua Guatemala, lo vemos pues, en Chelas, vemos Arreu, prácticamente todos los municipios vemos este patrón, y entonces creo que ahí es importante ver cómo esa plaza que era símbolo de poder hace muchos años, pues actualmente ha ido evolucionando, y si bien era más un punto de encuentro tal vez de las élites, podríamos decirlo anteriormente, ahora es un punto de encuentro más común e incluso se vuelve un punto pues, de paseo, de ocio, ha ido evolucionando también mucho más a un tema de parque recreativo donde pues puedo conversar, etcétera. Entonces, pues eso quería agregar, me parece importante entender ese origen al menos de la plaza latinoamericana. Muchísimas gracias, Josías. Ese contexto histórico es muy valioso y además los elementos de carácter político y social que has mencionado, de los cuales seguramente vamos a continuar en la conversación citándolos. Luis Abundio, tú eres abogado, has tenido una trayectoria de participación no solamente profesional, sino también en temas de civismo, y eres también un destacado miembro de una familia muy comprometida con los asuntos ciudadanos y políticos de este país. Y quisiera ofrecerte la palabra para que nos dieras tu perspectiva sobre la importancia de esos centros urbanos o esos puntos importantes de encuentro social que les llamamos las plazas públicas. Luis Abundio, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto. Nuevamente honrado por este espacio. Pues justamente nosotros hemos vivido épocas de cambio en las últimas, quizás en los últimos 15 o 20 años, en donde la expresión de la población se ha manifestado en las plazas públicas a lo largo del mundo. Partiendo del año 2010 hacia ahora, tenemos el caso del inicio de la primavera árabe, que comenzó como un rechazo en contra de un régimen dictatorial en Túnez, y posteriormente eso pues se fue irradiando al resto del norte de África y al resto del Oriente Medio, y pues prácticamente en estas plazas se logró gestar una confluencia de personas de diferentes ideologías, de diferentes clases sociales, diferentes religiones incluso, todos unidos bajo una misma bandera, y en este caso la lucha contra la corrupción y contra el autoritarismo. Esto, como más adelante se va a conversar en este webinar, ha tenido también un reflejo en el caso de Guatemala, en el caso de otros países de Centroamérica, pero principalmente creo que la forma como se materializa la voluntad de los ciudadanos muchas veces de actos políticos o actos legislativos es en las plazas públicas. Y un ejemplo de ello muy palpable, que generó un cambio importante, que me trae a colación, fue la revolución del año 2014, la revolución de la dignidad en Ucrania, en el Maidán, que fue generado por el rechazo del presidente de turno, Yanukovych, contra un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Prácticamente en Kiev se logró evidenciar las dos fuerzas polarizantes entre la Unión Económica Euroasiática, digamos Rusia como el centro hegemónico en esa parte, y la Unión Europea. Y prácticamente ahí se manifestó visiones contrarias a favor o en contra de la anexión a este acuerdo de asociación con la Unión Europea.
prácticamente los actos legislativos y los actos políticos pueden tener resultados de movimientos sociales que muchas veces detonan dentro de las plazas públicas y que pueden generar cambios radicales, como el video que se mostró en un inicio lo demuestra. Muchísimas gracias, Luis. Aún te has tocado el tema de la importancia de las plazas como factor de cambio, y eso nos introduce muy bien al bloque número 2 de nuestra conversación el día de hoy. Pasando, digamos, del marco conceptual, de lo teórico, de la definición de las plazas públicas como espacios importantes, quisiera ahora introducirnos al tema de las plazas icónicas del planeta. Ya el audiovisual de entrada nos sugería algunos lugares, pero me gustaría hacer la pregunta al profesor Sabino de las plazas que usted quisiera mencionar. Son probablemente no las más icónicas, pero sí algunas que usted quisiera llamar particularmente la atención en este webinar. ¿Cuáles citaría y por qué? Por favor, profesor, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Mira, plazas icónicas hay, según la escala que lo miremos, la escala planetaria, podemos decir que hay plazas como la Plaza de San Pedro en Roma, una plaza creada dentro del más puro espíritu renacentista, un sector amplísimo donde la gente puede reunirse y oír y ver al Papa, claro, financiada por los papas realmente. Esa es una plaza icónica, diría yo, San Pedro. Otra plaza icónica es la Plaza Roja de Moscú, una plaza que quería mostrar no la participación popular, por cierto, sino todo el poder de los zares. Y se convirtió luego, durante los regímenes comunistas totalitarios, que exhibían su poder como una forma, digamos, de mostrar ante el mundo sus capacidades, se convirtió en escena para desfiles militares, que son bien recordados por la cantidad de armamento que se mostraba. Algo parecido sucede en China. La Plaza Roja, la Plaza de Tiananmen, también es un lugar icónico en este planeta. Es un lugar donde los emperadores estaban dentro de una ciudad prohibida, y algo así pasaba también en Rusia, que mencioné, que era el Kremlin. En Tiananmen los emperadores tenían ese reducto y se convirtió luego, igual que en la Unión Soviética, se convirtió luego en escenario de desfiles militares importantes. Hay muchas otras plazas que pudiéramos mencionar, la de San Marcos en Venecia, por la majestuosidad de sus edificios, con una iglesia que realmente es algo notable, pre-gótica, digamos así, una iglesia del siglo IX. ¿Qué es lo que rodea a las plazas? Y esto me quedó un poco del tramo anterior. Bueno, como ya lo decían los participantes aquí, normalmente hay un centro político y un centro religioso en las plazas. Normalmente, no siempre. Lo político está dado por el edificio del gobernador, del presidente, el Palacio Nacional en el caso guatemalteco, el Cabildo en el caso de una ciudad que no es capital o centro. Y lo religioso, la iglesia. Eso es así en la parte, digamos, occidental. Estoy viendo aquí en la imagen la plaza de Siena, también una plaza curiosa porque no es rectangular, una belleza. Pero hablando de belleza, y si me lo permiten hablar, digamos, del lado subjetivo, a mí hay dos plazas que me llevaron a tener una sensación especial frente a ellas. Una es la Plaza del Cusco, en Perú, la Coricancha o Huajaipata. Y es una plaza que está rodeada de edificios coloniales, levantados encima de los palacios de los incas. La impresión que da de vastedad es increíble. No es tan grande como el Zócalo mexicano, pero
quizá en el Zócalo, otra plaza icónica de nuestro planeta, pues la vastedad impide un poco esa sensación de conjunto. Otra plaza que me llamó a mí la atención por la belleza de su edificación es la Plaza Central de Bruselas, poco mencionado generalmente como plaza icónica, pero bueno, es una sugerencia al que pueda darse una vuelta, al que esté en Europa, darse una vuelta por Bruselas para ver una belleza increíble. Y otra de las cosas importantes en eso que se hablaba del poder, no solo el poder está representado en las plazas, está también la libre actividad espontánea de la gente a través de los mercados. Acá tenemos el portal de comercio. Y muchas plazas, sobre todo en ciudades más pequeñas, y en las grandes, en sus comienzos, son centros de intercambio comercial, así como ese fora romano. También se puede decir que hay, digamos, la actividad espontánea. Esa actividad espontánea se puede transformar en actividad espontánea política, como en el caso de manifestaciones, de protestas, o no solo de protestas, de aclamaciones también. Aquí, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente tramo, pero realmente debería mencionar en el sur la Plaza de Mayo, que es una construcción hecha especialmente un poco copiando al Mall de los Estados Unidos en Washington, que es una plaza que tiene también una pirámide en el centro, y la mayoría de las plazas tienen a veces, no la mayoría, pero muchas plazas tienen a veces en su centro una estatua, como en Budapest, o otras construcciones como las que estábamos visto acá de Carlos III. Última observación, lo que se mencionaba aquí, lo que mencionaba Josías, sí, es una idea de Felipe III. Felipe III creó la Plaza Mayor de Madrid. No existía anteriormente esa plaza, mucha gente puede haberla visitado entre los que me oyen, y es una plaza rodeada, digamos, de edificaciones similares. Ahí se muestra un poco la intención de crear algo definido, es decir, una obra arquitectónica es la plaza, y la plaza es el centro de lo que hay para mostrar. Claro. Lo que hay para mostrar es tanto lo comercial como lo religioso, lo político o simplemente, digamos, la élite gobernante. Muchas gracias, Carlos. Has dejado recomendaciones de plazas interesantes a visitar, así que te agradezco el reto que le lanzas a quienes nos acompañan. Luis Abundio, en tu intervención anterior hacías mención de algunos ejemplos, ponías el caso de Ucrania, el caso de Arabia. Si tuvieras que mencionar plazas icónicas que te han llamado la atención y por qué, ¿cuáles mencionarías? Por favor. A mí, bueno, yo diría que como visitante, esas que mencioné, que es lo más, digamos, sí. Es la primacía de lo estético realmente. De acuerdo. Y hay muchas otras también muy bonitas realmente, que no se puede. Ahí está la de Bruselas, que yo sí. Gracias, Carlos. Luis Abundio, por favor, tiene la palabra. Gracias, Roberto. Bueno, definitivamente yo creo que la Plaza Roja de Moscú es impresionante. Y es impresionante no solo en su contexto arquitectónico, sino que en su contexto histórico también. Fue la capital, la primera capital de Rusia cuando hay una separación de lo que se conocía como el Kievan Rus inicialmente, y justamente aquí, bueno, no, esto no es Kiev aquí abajo, pero justamente Iván el Terrible es quien manda a construir la Catedral de San Basilio en el siglo XVI, y pues posteriormente se traslada a San Petersburgo. Ahí comienzan los primeros movimientos bolcheviques, y realmente era una expresión popular por dos situaciones principalmente. Número uno,
porque Rusia estaba sumergida dentro del frente oriental para la Primera Guerra Mundial. Al zar se le abre este frente, habían otros movimientos de expresión popular, no necesariamente de los marxistas, que estaban pidiendo que se respetaran algunos de los derechos que se habían pactado en la Constitución de mediados de los principios de 1900. Es impresionante esa plaza. Ahí también se proclama la independencia de Rusia, ya cuando hay una escisión de la Unión Soviética en 1991, y eso ya es una manifestación finalmente del rompimiento de la Unión Soviética y de todo el bloque socialista, que generó una polarización en el mundo entero durante casi, bueno, más de 70 años. Esa es una plaza que definitivamente vale la pena visitar, es majestuosa. La otra plaza que está aquí, Tiananmen, 1989, si mal no recuerdo, una expresión también de estudiantes que estaban buscando que hubieran más libertades, principalmente libertad de expresión, y se empiezan a generar varios cambios importantes. En ese entonces, según, si no me equivoco, era el gobierno de Deng Xiaoping, cuando comienzan a gestarse varias ciudades con sus propios regímenes legales para poder atraer inversiones. Entonces eran unas especies de ciudades-estado, ciudades libres. De hecho, sobre eso escribí mi tesis de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Pero creo que estas dos son impresionantes, vale la pena visitarlas. Hoy por hoy siguen siendo un centro de convergencia de personas que están buscando mayores libertades en esta parte del mundo, que dicho sea de paso, tienen un sistema político y un sistema económico muy particular que vale la pena revisar. En el caso de América Latina, yo creo que el Zócalo de México es un punto muy interesante también, en donde pues prácticamente se ve el correlacionamiento de varias personas que viven en un país tan grande e importante como México. Gracias, Luis Abundio. Sí, Zócalo es una expresión muy, muy folclórica y siempre una buena ocasión de medir la temperatura de la cultura mexicana. Siempre en las plazas públicas han ocurrido cosas icónicas como, bueno, el caso de aquella persona que enfrentó a una columna de tanques en la plaza de Tiananmen precisamente en el año 89, que hacía referencia Luis Abundio, o imágenes bizarras también, como cuando Matías Rost, un aviador alemán, entró a territorio de la Unión Soviética y aterrizó su avioneta en la Plaza Roja de Moscú. ¿Verdad? Que yo recuerdo que incluso creo que generó el despido, o si no el despido, la degradación de quienes estaban a cargo de la seguridad de la Plaza Roja. Imagínense ustedes en aquella época, en plena Guerra Fría, que alguien con una avioneta Cessna llegue a aterrizar en plena Plaza Roja sin que haya sido detectada por los sistemas de seguridad soviéticos. Pero bueno, vamos a entrar ahora, ya pasada la cintura de este webinar, al caso de Guatemala. Y quisiera aquí lanzar un reto. Obviamente la primera imagen que se nos viene es la Plaza de la Constitución, que ciertamente seguro será motivo de la conversación. Tienen ustedes aquí una fotografía de 1942, publicada en una revista internacional. Esta es una escena desde Catedral, pero no existe el palacio todavía, así que nos pareció curioso poderla poner en pantalla. Carlos, introdúcenos un poco, aunque yo sé, tú no eres guatemalteco por adopción. Si tú tuvieras que señalar cuáles son, digamos, las plazas públicas más icónicas del país, siendo muy transversalmente en la historia, hay que ser honesto en esto.
¿Cuáles dirías, Carlos, y por qué? Por favor. Bueno, lo obvio es las plazas que han sido centro del poder realmente. O sea, la que está en la antigua, que era la antigua capital, y la Plaza de la Constitución actualmente. Pero yo voy a empezar por otro lado. Voy a empezar por Chichicastenango, porque me interesa mucho esa idea. Y Chichi tiene una plaza que ha sido prácticamente copada por la gente. Me tocó hacer un trabajo de investigación ahí. Y realmente es una plaza que pudiera ser muy bonita, pero que ya ha sido invadida por los comerciantes. Pero en todo caso, refleja un poco lo que hay en muchos pueblos de Guatemala. Hay muchísimos pueblos donde tienen una plaza central pequeña. Ahí está el edificio de la MUNI, está a veces un kiosco para tocar música, etc. Esas son plazas, digamos, dejadas un poco de lado, pero de algún modo son icónicas de lo que es Guatemala como país. Ahora, hablemos de las otras plazas. Bueno, la Plaza de la Antigua es una plaza que realmente refleja lo que era la estructura del poder español colonial y quedó en cierta forma intacta. Ahí tenemos municipalidad, el Palacio de los Capitanes Generales, tenemos la catedral, o sea, el centro mero del poder. Eso cambió un poco cuando se hizo el traslado allá a finales del siglo XVIII, 1776 creo yo, o 75, que comenzó a funcionar la actual ciudad de Guatemala como capital del país. Se reprodujo aquello, pero con un estilo diferente. Ya no tenemos edificios renacentistas o barrocos, sino neoclásicos o más modernos, o del estilo que se llamó estilo ubico, porque realmente era una fusión de diferentes estilos. Siempre se ha planteado un poco esa curiosidad, si qué estilo era el de ubico, y yo diría que realmente era una especie de neocolonial adaptado. Ubico se preocupó por el lado político. De ahí surge, ahí está, cualquiera puede ir a verlo, el kilómetro cero de todas las carreteras del país. Y Ubico entendía que el Estado tenía que tener cierta majestuosidad. Y por eso creó este palacio tan bonito, el que lo pueda recorrer por dentro va a disfrutar muchísimo. Ese es un palacio que ahora se llama Palacio Nacional de la Cultura, pero era el Palacio Nacional, el centro del poder, el kilómetro cero, el punto donde se reunía todo. La catedral incluso, porque Ubico era un liberal no demasiado anticlerical, bastante tolerante, y se llamó a los artistas nacionales para decorarlo. Eso fue un gesto muy interesante. Ahí también hay un portal de comercio, como ustedes sabrán, y hay otros edificios ahora más modernos que se fueron haciendo. Está la Biblioteca Nacional, etcétera. Un poco al margen ahí. Tenemos también lo que se hizo, lo que dice el obelisco. El obelisco ha sido centro de protestas. Y yo quería recordar aquí, hablando ya de las protestas, que sí, el obelisco era toda parte de una estructura que se hizo a lo largo de, digamos, la comenzó Reina Barrios con el trazado, digamos, de la Reforma, pero ha servido para punto de encuentro. Muchas manifestaciones relativamente pequeñas se han hecho en el obelisco y aquí se inician las manifestaciones. Ahora, debería mencionar realmente, para tocar un poco la parte política, que la plaza define la participación ciudadana. Hay momentos de aclamación, no sé si eso lo vamos a tratar en el punto siguiente, y hay momentos de protesta. Claro. Pero hay aclamación en el caso guatemalteco, dos casos muy que me gustaría recordar. El primero es el 20 de octubre. El 20 de octubre no pasó nada en la Plaza de Armas, que en la plaza, digamos, del Parque Central, ahora el Parque Central, como se llamaba en ese momento, pero sí se hizo el festejo. Y está el balcón
el famoso balcón. Tiene que haber, para la parte política, un balcón donde el mandatario o el dictador elegido recibe las aclamaciones de la masa. Típico de eso era Juan Domingo Perón en la Plaza de Mayo de Argentina, y se hablaba de su balcón. Ahora, el caso de las protestas es también interesante, pero yo creo que eso mejor lo dejamos para el cuarto tramo. De acuerdo. Gracias, Carlos. Has mencionado el obelisco. Luego haré un pequeño apunte, pero quisiera ofrecerle la palabra a Josías para que él nos dé su perspectiva de las plazas o parques icónicos que quisieras mencionar en Guatemala y por qué. Josías, por favor, adelante. Gracias, Roberto. La verdad es que yo tenía pensado mencionar las mismas que ya mencionó Carlos, entonces ahí me ganó. Tal vez solo agregar un poco unos comentarios que creo que son importantes, y es tal vez como, pues creo que actualmente si uno ve las plazas, pues ya es más un tema de urbanismo, digamos, como, bueno, planificación, decir vamos a dejar una plaza para que la gente pueda recrearse, pueda convivir. Me parece interesante cómo ha ido evolucionando eso a lo largo de los años y cómo pues la plaza ha pasado de plaza en su concepción inicial muchas veces a parque, que ya el parque pues ya es más un tema recreativo, probablemente ya con más árboles, entonces si hay mucha gente ahí congregada, pues tal vez no se va a notar. Y pues un ejemplo de eso creo que sería el parque o plaza de Shela. Justo pues yo platicaba el otro día con un amigo arquitecto de Shela, él me comentaba pues cómo fue evolucionando justo la plaza de ahí, y me parece, pues tal vez sería mencionar plazas icónicas del país, creo que es una importante, pues tal vez no en el sentido de que han habido ahí manifestaciones, o al menos no alguna que yo sepa que recuerde, pero sí pues hay eventos, por ejemplo, como ajusticiamientos que han pasado, fusilamientos, creo que justo uno que veíamos era pues en los tiempos de María Reina Barrios, el fusilamiento de Juan Aparicio. Esas cosas son pues eventos que quedan muy grabados en la memoria, por ejemplo, pues, de la gente, en este caso de Shela, y que tuvieron lugar en una plaza. Entonces creo que la plaza, pues no necesariamente, viéndolo históricamente, no necesariamente ha sido como punto de manifestación, sino prácticamente ha pasado de todo. Mucho este tema de comercio, eso particularmente, por ejemplo, en Antigua, que pues, originalmente casi que habían 3 cuadras dedicadas para poner ahí las cajas de producto, de mercadería. Entonces creo que, pues mencionando una, sería la de Shela. Otra cosa que me gustaría mencionar es que en ocasiones también pues no se necesita, o en ocasiones en las que no hay una plaza, pues ahí sí que la misma calle se vuelve la plaza, ¿verdad? Y tiene la desventaja de que tal vez ese símbolo no es tan fuerte en el sentido de que vamos a ver a 100,000 personas reunidas en un solo lugar, sino lo que vemos es como pues, las calles abarrotadas. Creo que también en ausencia de esas plazas, pues las calles toman ese papel. Eso es lo que considero. Qué interesante, Josías, muchas gracias. Sí, has introducido nuevos elementos y yo apunto un poco sobre lo que tanto Carlos como Josías decían. Pongo un poco de mi cosecha. El obelisco y el centro cívico, la plaza enfrente de la municipalidad, han sido lugares y puntos de encuentro importantes, no solamente de carácter político, sino también de carácter deportivo. Uno puede claramente identificar qué color de camisa tiene uno en el fútbol nacional dependiendo en dónde se junte. Los cremas se han juntado históricamente en el obelisco y los rojos nos hemos juntado en la plaza de la municipalidad. Nadie me ha dado una explicación más que el tema municipal, es evidente, pero bueno, ahí vemos un ejemplo de esa característica que va más allá de lo político o de lo puramente, digamos, económico. Agrego también el tema de la plaza de Tikal, donde es evidente también toda una estructuración de tipo político, de poder, que es evidente en esa plaza en donde están las pirámides más icónicas de todo el complejo de Tikal. De hecho, hasta fenómenos acústicos se producen entre las pirámides que se decía siempre eran utilizadas también por las autoridades políticas de quienes ocupaban
esas pirámides. Y Josías mencionaba el tema de los fusilamientos. Quería solo dejar colgado un comentario. En la fuente de Carlos III, que hoy está en la Plazuela España y que durante mucho tiempo estuvo en otro lugar, en el Parque Central, fue objeto de ejecuciones. Muchos poco reparan en el hecho de que en esa fuente se fusiló a Kopelsky en la última parte del siglo XIX por los liberales, que había sido precisamente un militar que se había alzado y murió fusilado ahí, en la fuente de Carlos III. Así que solo dejo ese comentario para entrar al cuarto bloque, que es el bloque de las concentraciones históricas que han habido en el país. Yo acá voy a darle la participación inicial a Carlos, pero quisiera detenerme con un ejemplo en cada uno de los panelistas profesionales que nos acompañan. Pero Carlos, por favor, introdúcenos a cuáles serían, en tu opinión, ya nos anticipaste lo que había sucedido o no sucedido en la Plaza de Armas en el año 44, pero déjanos dar tu opinión sobre lo que han sido las grandes concentraciones que han ocurrido en el Parque Central o Plaza de la Constitución, que te parecen interesantes de comentar. Adelante, Carlos. Bueno, gracias, Roberto. Yo creo que, como mencioné, esa manifestación que hubo en la tarde del 20 de octubre fue una verdadera aclamación para el nuevo gobierno, que era el gobierno de la Junta Revolucionaria. No tenemos fotos exactamente de la plaza llena. Sí tenemos ahí tanques donde estaban civiles y militares, enfermeras, etc. Más grande fue la concentración que se hizo cuando llegó Arévalo, pero Arévalo no era todavía gobernante y fue más bien una marcha. En cambio, Carlos Castillo Armas sí recibió una enorme aclamación cuando entró triunfante, y eso tuvo un significado político decisivo, pues lo hizo quedar como gobernante en absoluto después de que se habían formado alguna junta de gobierno. Eso fue realmente importante, porque mostró que la figura era él. Y esa vez sí se llenó la plaza. Luego tenemos un periodo en que, bueno, la plaza no es tan importante o tan decisiva para el cambio político, y llegaría yo a 2015, donde yo participé, también fui varias veces y fueron varias concentraciones, nos reuníamos los sábados al mediodía o después del mediodía. Aquí podemos ver cómo los gobernantes o los candidatos usaban la plaza central, digamos, para hacerse aclamar o como método de campaña electoral. Pero la de 2015 fue interesante porque fue un proceso, más que una sola manifestación. Culminó en una gran manifestación que tuvo un sentido político y que realmente obligó a renunciar a Otto Pérez Molina. Pero antes de eso hubo varias expresiones, varias concentraciones, unas más grandes, unas más pequeñas, y yo he visto cómo se iba politizando, cómo se iba definiendo, partidizando, por decir así. Había un grupo de izquierda que no querían elecciones. Había la lucha entre dos candidatos ahí que no eran el que triunfó, pero aquí estaban Manuel Valdizón y ¿cómo se llama? Sandra Torres. Entonces se veía todo el proceso político. Yo escribí algo sobre eso después, porque realmente fue una expresión importante. Yo creo que, y lo más importante es que esa no la convocó un partido, esa fue una manifestación convocada prácticamente de un modo espontáneo por decenas de grupos y de personas, aunque los partidos también después se metieron. Bueno, esa sería un poco la experiencia que yo tendría. Muchas gracias, Carlos. De hecho, de eso vamos a platicar ahora con el panel de profesionales. Y quisiera empezar con Juan Diego. Juan Diego, tú en tu trayectoria de periodista has tenido que cubrir eventos importantes, y quizá uno de los eventos más importantes que ha sucedido en la plaza, que hablamos de una plaza llena,
fue la manifestación por la vida que se convocó recientemente. Voy a comenzar no en un orden cronológico histórico, pero sí quisiera ofrecerte la palabra para que compartieras tu experiencia de lo que sucedió en esa ocasión con esa convocatoria, qué fue lo que viviste y si percibiste que efectivamente se llenaba la plaza y cuál fue el espíritu que gobernó ella. Por favor, Juan Diego. Excelente, gracias Roberto. Voy a hacer un paréntesis de una anécdota chistosa, ya que mencionabas que me ha tocado cubrir algunas manifestaciones importantes y fue en la manifestación que se hizo en 2015 contra Roxana Valdetti. Me recuerdo yo estaba como fotoperiodista de practicante y entonces estábamos en la manifestación y dije yo voy a empezar a tomar fotos, me emocioné y empiezo solo a disparar con la cámara y a los 2 minutos me di cuenta que tenía el cobertor del lente puesto, o sea, era una... Entonces digamos que me perdí 2 minutos de fotos en esa manifestación, pero ya yendo a la manifestación que me decís Roberto, sí, yo creo que este es un ejemplo de una manifestación o de llenar una plaza en la que no necesariamente los guatemaltecos están manifestándose contra la corrupción, que ha sido quizás el monotema por obvias razones, sino que es una manifestación reciente de temas que quizás van un poquito más allá de lo político y se centran en temas éticos, en temas de salud, en temas incluso de discusiones biológicas y en temas religiosos. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba cubriendo esa manifestación y cuando estaba tras bambalinas con los organizadores, porque uno de los miedos era que la manifestación se politizara, se decía así, politizando, digamos que se politizara si lo hablo desde un aspecto partidista, no desde un aspecto político como tal, porque cuando sucedió esa manifestación, 2 de septiembre de 2018, pues ya sonaban los tambores de las próximas elecciones. Y de hecho pasó que algunos futuros candidatos a las elecciones del 19 pues participaron en esa manifestación. Entonces era uno de los miedos, porque se decía, bueno, vamos a ir a manifestar y a celebrar a favor de la vida y de diferentes posturas, pero no queremos que esto se vuelva una declaración política de algunos candidatos. En efecto, sucedió, pero a una menor medida. Digamos que los organizadores lograron que la manifestación al final se trataran los temas importantes, que ellos eran pues vida y familia. Y otro de los temas muy interesantes y que regreso un poquito a la temática religiosa que tuvo esa manifestación es que fue la primera vez en bastante tiempo que se vio una unión de diferentes credos por una misma causa. Había representantes de los judíos, de las iglesias protestantes y evangélicas, de la iglesia católica. Entonces, fue incluso algunos representantes de credos musulmanes. Entonces, fue muy interesante ver cómo estas personas, que hay una foto icónica, no sé si está por ahí, de todos cargando una manta, pues fue una declaración muy fuerte. Al final, la religión está presente, ya que estamos hablando de las plazas, pues en la mayoría de las plazas así están configuradas, ¿verdad? Siempre vamos a ver alguna iglesia, que quiera que no, pues la religión también es algún aspecto de poder. Podemos entrar a la discusión de Estado de Iglesia, asunto separado, que me parece muy bueno, pero no podemos negar lo evidente, que están las iglesias en las plazas y entonces representan poder. Entonces, esta fue una manifestación que sirvió como un ejemplo para que siguiéramos viendo cómo los diferentes credos también se manifiestan y se pueden manifestar por causas que, si bien pueden ser polémicas, pues unen a bastantes personas. Rescato un poquito lo que decía Josías, que me pareció muy interesante. Decías que a veces las plazas no son suficientes y para eso sirven las calles. Totalmente de acuerdo, Josías. En esta plaza, que se contabilizaron más o menos 300,000 personas llegando a diferentes horas, esto se hizo con un estudio de unos análisis de unos periodistas de España que nos prestaron la herramienta para medir cómo, o sea, el espacio que ocupan las personas en una plaza y cómo eso con el factor tiempo puede calcular la cantidad de personas que hay en una manifestación. Pero es interesante decir que en esa manifestación, durante un lapso de 5 horas, la plaza y las calles no dejaron de estar llenas. Entonces se llenaba la plaza, la gente se iba y de las calles, como que si fueran venas con sangre hacia el corazón, llegaba gente también. Y entonces
eso es muy interesante, que Sí. al fin y al cabo en las manifestaciones no solo podemos hablar de plazas llenas, sino que de dónde viene la gente. Eso también es interesante y son las calles. Es bien interesante lo que dices, Juan Diego, porque yo mismo estuve ahí y recuerdo muy bien que un medio de comunicación decía decenas de personas están en el parque y lo que uno miraba era que ya la plaza estaba llena de punto a punto. Y creo que al final este medio tuvo que rectificar porque probablemente su expectativa era que solo llegaran decenas y como bien dices, tuvimos una concentración de más de 300,000 personas. Josías, Carlos ha hecho ya un comentario en relación a las manifestaciones del 2015 que fueron muy particulares y yo quisiera que nos introdujeras a tu criterio de lo que sucedió ahí. ¿Por qué ese evento fue tan importante, fue tan icónico y tan comentado incluso a nivel mundial? Las concentraciones del 2015. Josías, por favor. Gracias, Roberto. Sí, ahí pues tal vez comentando sobre esa manifestación y tal vez empezando aclarando que yo no asistí a esa, sí la seguí muy de cerca. Justo estaba por ahí cerca en zona 4 ese día. Creo que la importancia de esa manifestación, bueno, para empezar, creo que ha sido la más grande históricamente y que fue pues bastante pacífica. Y también realmente creo que era como muy evidente ahí sí que el descaro de las autoridades políticas, pues creo que por eso reunió a tanta gente y creo que bueno, se vio en medios internacionales y creo que localmente también como un caso de una manifestación pacífica ejemplar. Y pues cuando uno va viendo la historia, normalmente lo que tiene que pasar es que esas manifestaciones pues inspiran otras manifestaciones en otros lugares, departamentos o países. Creo que se dio este caso y creo que sí, pues tal vez ahí sirvió para que el ciudadano eminentemente joven que tiende a pasar también en las manifestaciones, como mucho el estudiante muy enérgico, eso lo vemos en todo el mundo también a lo largo de la historia, creo que fue a hacer valer su voz y pues creo que fue un ejemplo y creo que también ayudó a presionar mucho más a la clase política de ese momento. No fue lo único, pues obviamente se necesita como un sistema judicial y todo lo demás, pero creo que sí fue una manifestación pues ejemplar. Yo leyendo algunos artículos, pues como que los nietos de los que manifestaron el 20 de octubre del 44, pues ahora ya vieron una manifestación superior, que por cierto, aprovechando que tenemos aquí una audiencia, creo que a veces se cree que la manifestación del 20 de octubre fue contra Ubico, pero no fue contra Ubico, fue contra Ponce Baides. Entonces, solo aprovechando ese paréntesis. Gracias. Pero sí, creo que fue muy importante esta manifestación. Yo he estado en otras manifestaciones y pues esto ya más como comentario personal. Creo que algo importante, tal vez uno como ciudadano, es entender por qué uno está manifestando, porque lo que he visto es que muchas veces hay muchas agendas. Yo he ido a algunas manifestaciones y no sé si han ido todos los que están hoy acá a algunas manifestaciones, pero las bombas lacrimógenas, por cierto, como arden en la nariz, así que vayan protegidos si van. Pero he visto en algunos casos que hay como muchas agendas y de hecho hay algunos manifestantes que sí van violentos, hay otros, la gran mayoría que sí va pacífica, luego está la policía como... creo que es complicado mantener un balance ahí y creo que en la medida en la que la mayoría de los que asistamos a esas manifestaciones pues lo hagamos pacíficamente y claro de por qué vamos, creo que eso ayuda mucho más a contenerla. Y pues si algo he aprendido en la historia que he estado estudiando más a fondo estos últimos 2 años, es que sí las manifestaciones sí importan y sí son necesarias, como esa visibilidad, que el ciudadano pueda expresarse. Y creo que ahora pues va evolucionando mucho más esto y tal vez... también en otro, pues así rápido para terminar, en otro tema, justo la transmisión que hizo Aldo Ávila el otro día, a mí eso me pareció una forma de manifestación, había 230,000 personas viendo ese live, uno puede estar en desacuerdo con él, pues, pero se está manifestando la gente, entonces creo que también van evolucionando los canales de manifestaciones. Muchas gracias, Josías. Has dicho una cosa muy importante y es que estas concentraciones de 2015, si uno tuviera que caracterizarlas muy rápido, diría uno que las banderas que prevalecían eran las banderas azul y blanco de Guatemala. En el momento en que empezaron a aparecer banderas rojas o banderas de grupos específicos de activistas,
las manifestaciones empezaron a perder su impulso. Lo segundo es que no había una plataforma, no había quien convocaba, sino que era la misma clase media la que hizo acto de presencia ahí. Y la tercera es, no hubo una tirada de piedra. Y eso fue lo que hizo que se mantuviera en un muy buen espíritu una manifestación, a pesar de que se estaba protestando en contra del poder público. Así que me parece interesante los dos ejemplos que hemos visto, y quisiera llevar a Luis Abundio un poco en el viaje en el tiempo. Sé, Luis Abundio, que por razón de edad probablemente no estabas en esa concentración, pero aprovecho el hecho de que esta concentración que vamos a comentar, ocurrida el 7 de septiembre de 1980 en el Parque Central, fue una concentración que realmente llevó a una enorme cantidad de personas. Era una manifestación en contra del comunismo y por la paz. Y recuerdo muy bien, tu señor abuelo era el alcalde metropolitano en esa época. Yo quisiera tal vez que nos comentaras un poco si en familia esto se comentaba, qué fue lo que un poco se vio de aquella gran concentración que está hecho, por cierto, en la pantalla. Y por supuesto, digamos, el aprovechamiento que las autoridades de la época hicieron. Pero Luis Abundio, por favor, te dejo para que comentes sobre esto y sobre cualquier otra concentración que quieras hacer comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. No, pues en memoria de Abundio, mi abuelo, con quien tuve el gusto de compartir, y también le tenía mucho aprecio a usted, Roberto, y al doctor Sabino, que recuerdo que participó en su elenco cuando hizo el lanzamiento de uno de sus libros con sus memorias. Él utilizó como uno de los ejemplos de la importancia que los guatemaltecos y los jóvenes guatemaltecos, como Juan Diego, como Josías, yo ya no tan joven, la importancia que participemos siempre dentro de activismo cívico. Muy importante que la ciudadanía se vive, la ciudadanía se ejerce, y una ciudadanía responsable. En este momento, en 1980, Guatemala y el resto de América Latina y otras regiones en el mundo estaban pasando por momentos difíciles de la Guerra Fría, la amenaza del comunismo, de destruir y socavar por completo los pilares de la libertad, eran a los que se enfrentaba el mundo en ese momento. La historia y el tiempo han demostrado que los movimientos y los regímenes socialistas y marxistas no han tenido éxito. Y ahí está el caso de las fugas masivas lamentables en Venezuela, en Cuba, en la Unión Soviética, que fueron buscando siempre mejores destinos, en Estados Unidos o en la Unión Europea, en donde habían sistemas que tenían más libertad. Mi abuelo me comentó de este momento en particular en la historia. Lo más interesante, y creo que lo dice uno de los comunicados que sacaron las asociaciones gremiales en su momento, es que hubo una participación de diferentes actores de la sociedad en la capital y en el área rural, desde agricultores, campesinos humildes, empresarios, líderes académicos, líderes políticos que se lograron unir bajo una misma bandera. Hoy por hoy, y trasladándonos un poco en el imaginario y a la actualidad y haciendo, digamos, una relación con lo que sucedió en el 2015, la bandera que hoy por hoy está uniendo a los guatemaltecos es la bandera en contra de la corrupción. Y eso es algo muy poderoso, y eso es algo que ha logrado gestar cambios positivos en varias partes del mundo. Aquí no existen colores, aquí no existen idearios, sino que existe únicamente un objetivo en común. Y es algo que estamos viendo cada vez más, no solo en Guatemala, sino que en el resto de América Latina, en el resto del mundo, en donde los ciudadanos se unen, dejando por un lado sus ideologías políticas para buscar que exista un gobierno más transparente,
en donde realmente se inviertan los recursos del erario nacional como realmente la única condición para que un país pueda salir adelante. No solo esto, sino que además para que puedan haber condiciones para un desarrollo económico, atraer inversión extranjera y también promover la inversión local. Entonces esa es una bandera y es un llamado también que hago a todos los paisanos, a todos los compatriotas, a que nos sigamos uniendo como guatemaltecos, porque un país dividido no nos lleva a ningún lado. Muchas gracias, Luis Abundio. Y el comentario que nos retrotraía a una época tan difícil como fue 1980, un país desangrado por una guerra interna, que de hecho creo que hay un dato muy relevante relacionado con esta concentración. Esta foto que ven ustedes acá es la foto de la concentración del 7 de septiembre de 1980 por la paz y en contra del comunismo, que fue precedida por una bomba que la URNG puso en una de las esquinas del Parque Central. La guerrilla había puesto una bomba con la intención de impedir que esa manifestación tuviera lugar. Y de hecho murieron 7 personas en el bombazo, niños. Hay de hecho una película de Kenneth Muller que narra un poco los incidentes relacionados con este tema, y a pesar de la bomba, la concentración fue un éxito. O sea, llegó mucha gente. Hay alguna nota de prensa por ahí que dice que alguien gritó bomba el domingo para que la gente saliera corriendo, pero aún así la manifestación se mantuvo realmente muy compacta. Eso lo que demuestra es que el guatemalteco también ha sido muy valiente en condiciones y épocas muy complicadas, ¿verdad? Que es un poco lo que mencionaba Luis Abundio en su intervención. Así que hemos terminado los 4 bloques. Vamos a pasar ahora a la última sección, a la penúltima sección, que es las recomendaciones que hacemos siempre a quienes nos acompañan en el webinar por si quieren indagar un poco más sobre estos temas. Y yo quisiera empezar haciendo la primera recomendación, que es precisamente el libro del profesor Carlos Sabino, Guatemala, la historia que vivimos, 1985-2015. Creo que el profesor Sabino ha hecho un excelente trabajo con este libro. Precisamente narra las condiciones de la época democrática, pero se detiene en una buena parte en lo que fueron estas manifestaciones y estas expresiones sociales en la plataforma. Así que yo me permitiría recomendar a quienes quieran entrar un poco más en materia de la vida democrática del país y de estas expresiones sociales, puedan recurrir al excelente trabajo del profesor Carlos Sabino, Guatemala, la historia que vivimos, 1985-2015. Quisiera ofrecerle a Juan Diego Godoy la oportunidad de que pueda él hacer sus recomendaciones de material para el público que hoy nos acompaña. Por favor, Juan Diego. Gracias. Sí, bueno, yo les voy a recomendar 3 reportajes que para mí son muy importantes y yo creo que matizan bastante bien el tema político y el tema cultural en las plazas. Uno es un análisis de la Puerta del Sol en Madrid. Este análisis se hace en el periódico El País y trata un poquito el tema de cuando la Puerta del Sol se iba a renovar. Y entonces la verdad es que el titular es muy interesante. Dice, ¿por qué una Puerta del Sol sin árboles podría convertirse en un acto político e ideológico? Y creo que trata un tema también de la reestructuración de las plazas y cómo estas son vistas por los ciudadanos. Eso es muy interesante. Segundo, este artículo de la revista Arquine de proyectar el Zócalo, de la plaza orgánica a la plaza neoliberal, y es un poquito un análisis con bastantes opiniones de expertos de cómo la Plaza de México, el Zócalo, pues ha ido cambiando de ideologías y digamos como ahora lo centran en que está basada en la ideología neoliberal. Es bastante interesante. Y finalmente está, bueno, este se me coló por ahí, pero que también se los quiero recomendar, es un fotoreportaje de 25 grandes plazas europeas para que se deleiten porque son impresionantes. Y el último es un artículo de Asiprensa, que es sobre la Basílica y la Plaza de San Pedro. Este es todo un estudio
cómo se construye esa plaza, de la forma arquitectónica de la plaza, que la verdad es que vale mucho la pena leer, sobre todo porque tiene ahí el contexto de credos, que es tan importante. Esas son mis recomendaciones. Excelente, Juan Diego. Muy buen material, muchísimas gracias. Le ofrezco la plataforma a Josías para tus recomendaciones. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo les recomiendo dos en particular. Esta, que es el tomo Historia General de Guatemala, el tomo 2. Esto, pues si les interesa como entender el origen y la estructura, lo que les comentaba al principio, de la plaza hispanoamericana, digamos, de 1500 hacia acá. Si les interesa como entender esa parte de cómo se originó su concepto, les recomiendo eso del tomo 2, de la página 691 en adelante. Eso lo encuentran en línea también, porque pues la colección completa creo que está un poco escasa. Luego también algunos papers que les compartí, justo le compartí a Leslie. Este es uno de ellos que me pareció muy bueno, un caso de México. Justo ahí pues analizan las plazas, digamos, de plazas céntricas, plazas cuando están en la orilla de playa, como tenían distintos lineamientos, y plazas no céntricas. Entonces, si les interesa esa parte, pues también recomiendo este paper. Y este otro paper muy similar al anterior. En este caso es como no a una región específica, sino pues en general ya más enfocado en temas de urbanismo, arquitectura y diseño moderno, digamos, ya una concepción del siglo XXI de plaza. Así que pues eso les recomiendo. Muchísimas gracias, Josías. Tenemos ya también material interesante en estos dos papers que nos has presentado. Y Luis Abundio, por favor, te dejamos para tus recomendaciones. Muchísimas gracias. Los libros que yo recomiendo todos tienen que ver con un sistema basado en el Estado de Derecho. El primero de ellos es el libro Trust del doctor Francis Fukuyama. Básicamente, él hace un repaso de por qué aquellas sociedades en donde existen sistemas que permiten una mejor interrelación y comunicación entre las personas y donde existe certeza jurídica logran prosperar más allá que aquellas sociedades en donde existen regímenes autoritarios y en donde no se promueve la confianza. Posteriormente, el siguiente libro que también les recomiendo, que hace un esbozo sobre o análisis comparativos de diferentes países, en el caso de África, Botsuana, menciona el caso de países en el sureste de Asia como Myanmar versus Vietnam, Haití versus República Dominicana, es por qué fracasan los países. En este caso, se centran más que todo en las políticas inclusivas versus las políticas extractivas. Las políticas extractivas son aquellas en donde existe una concentración del poder, en donde no se promulga la generación de ideas, en donde no se promulga un sistema de libre mercado y prácticamente son regímenes de sociedades en donde parte de un Estado benefactor y pues, va en contra de la generación de riqueza. Versus aquellos países en donde se promueve más la democracia y donde se promueve más las sociedades inclusivas, en donde hay participación ciudadana y en donde existe, digamos, un marco transparente y competitivo para que las empresas y las personas puedan prosperar económicamente. Y por último, una persona que admiro muchísimo, que en paz descanse, es Lee Kuan Yew, y es la historia de Singapur. Es una autobiografía en donde prácticamente a él le conocen como el dictador benevolente, pero yo creo que más bien él logró transformar una ciudad-estado, un territorio que estaba sometido a Malasia y que tuvo pues varios problemas tras la captura por los japoneses y se convirtió ahorita en uno de los ejemplos de desarrollo más grandes del mundo, que es Singapur, donde existe prácticamente dos principios fundamentales que deben de existir en toda sociedad, que es law and order, o Estado de Derecho, y es certeza de castigo, en donde se hace cumplir la ley, en donde todos son iguales ante la ley, y es algo que creo que todos los países deben de replicar
identificar y tomar como una inspiración de países que en muy poco tiempo han logrado salir adelante. Muchísimas gracias, Luis Abundio. Paso con esto entonces a el cierre, con las conclusiones que quería hacer de manera muy breve. La primera, está claro que las plazas públicas o los parques son un fenómeno social antes que urbanístico. Es decir, es cierto que en el diseño de las ciudades entra, por supuesto, el cómputo del diseño de una plaza o de un parque, pero les han antecedido las relaciones sociales y humanas de quienes viven en comunidad. Y por eso es que encontramos, pues, no solamente plazas en los diseños coloniales, sino probablemente en épocas anteriores, esa concentración de espacios de intercambio han sido siempre fundamentales en el ser humano. Las plazas también son puntos de referencia en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico y en lo religioso. Hoy acá se han dicho palabras importantes como es libertad de expresión, como es democracia, como es valores, que se ven reflejados precisamente en esa vida que ocurre en las plazas públicas. Por eso es que son temas de expresión política y social. Y por supuesto, en ese paisaje, en ese panorama, no va a faltar nunca el vendedor de golosinas, el predicador religioso, el líder político, los novios, las personas que llegan simplemente a ocupar su domingo, pero eso es lo que le da esa característica tan especial, tan linda y tan particular a las plazas públicas. Y por último, recordar que hemos traído aquí ejemplos importantes de cuando nuestras plazas se han llenado, y hay que recordar por qué se han llenado. Se han llenado por mensajes de paz, por mensajes de libertad, por mensajes de transparencia, por mensajes de vida y por mensajes de familia, que son precisamente ejemplos importantes de por qué se mueve y se moviliza una sociedad independientemente de su procedencia geográfica, de su proveniencia económica o de su situación en la ubicación de la estructura social de un país. Y creo que han sido ejemplos muy interesantes los que hoy se han conversado aquí. Yo quiero agradecer al profesor Carlos Sabino. Yo le comentaba antes de entrar a la transmisión que para nosotros es un privilegio contar con su presencia, así como el del panel de profesionales que hoy nos han acompañado. Ustedes han visto que cada uno desde su perspectiva nos ha ofrecido apreciaciones muy interesantes sobre el tema de plazas públicas. Gracias Juan Diego, gracias Josías, gracias Luis Abundio y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, cuiden su salud y cuiden la salud de sus seres queridos, y esperamos muy pronto estar de vuelta con el siguiente evento, webinar del programa de Cultura y Política del Centro de Liderazgo Empresarial de CACIF. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena noche y hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la invitación.